Me llamo Julio Mario Pozos Tobar, nací en el Distrito Federal, en la colonia Guerrero, y tengo 30 años de residir aquí en Iztapalapa, en la unidad Vicente Guerrero, Supermanzana 2. El parque no tenía lo que llamamos el parque El Jardín, que está que ocupa esta esquina. No tenía nada y llevamos de acondicionarlo un promedio de 20 años. Se pretendía instalar una escasa habitación de varios pisos de parte de la policía, pero resultó que la policía no tenía permisos autorizados, no tenía medio de demostrar que iban a levantar unas casas, y decidieron entonces cedérnoslas a los vecinos, el área, siempre y cuando tuviéramos el deseo y hacer un cambio de un jardín vecinal. Bueno, se entiende que como somos ciudadanos de grupos fuertes, de vecinos apretados en muchas unidades, o aunque se nos quiera favorecer, que requeríamos un parque, un pequeño lugar donde descansar, donde los hijos puedan divertirse un rato, nosotros los adultos podamos ir a sentarnos a gozar de algo de frescura, de lo que es un jardín vecinal. Por eso se tomó la iniciativa entre la mayoría de los vecinos que componemos esta Supermanzana 2. Nosotros tenemos un privilegio que no cualquiera tiene, que es tener un jardín al frente de su casa. Pero es un jardín que es distinto, porque es un jardín vecinal, comunal. Algo que no es muy usual que la gente entienda en esta ciudad, en este país, en este tipo de cultura que tenemos de apropiación. Sobre todo aquí en esta colonia, que es una colonia popular, la gente tiene un problema con el crecimiento desmedido de la familia y los pocos lugares verdes que tenemos. Porque la Supermanzana 2 tiene un promedio de 5 habitantes por casa habitación, y son como 15 o 20 manzanas. ¿Quién cuida el jardín? Se encargó siempre el que resultara presidente de colonia, se hiciera responsable del mantenimiento del jardín vecinal. Varios vecinos que nosotros vivimos alrededor de esta área, pues nos ofrecimos a no hacerlo nada más durante 4 o 5 años que dura el periodo de mando de presidente de colonia, sino trabajar por la comunidad durante todo el tiempo que sea necesario, en beneficio propio y de todos nosotros. Al principio sí pasábamos pues hasta 8 horas metidos ahí, picando, tapando tierra para el jardín vecinal que se pretendía, y no nada más éramos un promedio como de 20 o 30 vecinos que nos íbamos rolando o rotando para mejorar el jardín. No, se ha reducido el personal porque pues ya muchos envejecimos, otros nos cambiamos, otros nos morimos, así que de los 200 que empezamos, serán unos 30 o 40 que nos juntamos ahí para darle una manita de vez en cuando. Pero como yo vivo enfrente del jardín, se les ocurrió nombrarme por tiempo indeterminado, que yo me encargara de abrir y cerrar el jardín. ¿Por qué lo quisimos cerrado? Porque en las noches, lamentablemente, hay gente que de malas mañas, o decirlo así, o gente mala,
que se droga, que se envicia en el jardín, y en las noches pues, no es posible irlos a sacar, nos arriesgamos la propia vida. Entonces todo eso nos hizo ver la necesidad de que si queríamos tener un lugar de esparcimiento, un lugar donde pudiéramos descansar o divertirnos un rato, sería mediante cerrarlo en las noches únicamente. Desde las 7 de la mañana se abre hasta las 7 de la noche, 8 de la noche se cierra. Para nosotros es importante este jardín porque gracias a él podemos asomarnos en las mañanas, escuchar el canto de los pájaros, tener un área donde descansar la vista, donde pensar que podemos tener un rato de esparcimiento. Ahora también se nos está acabando el agua en las tuberías, no tenemos agua para la misma casa, para los servicios del hogar, y pues se han ido abandonando un poco el jardín, porque con qué agua regamos, esperamos con gusto que empiecen a caer las primeras lluvias, como en este año y el pasado no había llovido empezó hace un mes apenas, pero aún no es suficiente la lluvia del cielo. Bueno, necesitamos muchas cosas, sobre todo no tenemos agua, pero es un problema muy grave aquí en Iztapalapa, entonces lo único que tendríamos como opción es conseguir las pipas, el agua tratada. Necesitamos agua, necesitamos mantenimiento, que le viniera a dar mantenimiento a áreas verdes, por lo menos una vez al mes, sobre todo porque es un área muy grande y que usan mucho los vecinos. Es un área común, es un área que todos disfrutamos, es un área donde hacemos fiestas, reuniones, los muchachos van y se sientan en el jardín. Se necesita dar mantenimiento, sí. Sería lo ideal que la delegación una vez más nos mandara ya no como antes una pipa a la semana, ya nos conformamos que nos mande una pipa al mes para poder hacer una mejor distribución y mantenimiento de esta área vecinal, que creo que si se pregunta a la comunidad no van a decir que se cierre o que se olvide, que se abandone, sino que muchos han venido a apoyar y a decir que hasta con cubetas podríamos, pero ya ni con cubetas porque no hay agua en las casas. Lamentablemente se nos ha agotado el agua, 2-3 horas que usamos para los propios servicios, y cuando ya queremos tomar agua extra ya se está escaseando mucho. Pero también colaboraron mucho los vecinos. Gracias a la colaboración de ellos es que se mantiene el lugar, porque de alguna manera tienen que respetar las reglas que entre todos establecimos. Los vecinos están conscientes de que debemos de ayudarnos mutuamente para sacar adelante. Así que la idea es platicarles acerca de ello. Tenemos una larga historia. Mi padre se llama Mario Pozos y fue uno de los principales organizadores o colaboradores de este lugar para que se mejorara y se mantuviera como ahora lo queremos.